Disculpen hermanos, hubo fallas técnicas, pero reanudamos. Estábamos en el punto donde mencionábamos acerca de Noé en el Antiguo Testamento, y voy a leer Génesis capítulo 6, versículos 13 y 18. Miren lo que dice la palabra en el verso 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y quiero leer el versículo 18, hermanos. Dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí revela la palabra y es claro lo que podemos comprender. ¿Por qué mencioné estos dos versículos? Para aclarar algo importante con respecto al diluvio. Primeramente, Dios tuvo que castigar a la humanidad, pero por ellos mismos, porque desobedecieron a Dios. Pero preservó a Noé y su familia. Ellos no fueron, ellos estuvieron en el diluvio, pero Dios los salvó y no sufrieron las consecuencias que los demás seres humanos sufrieron. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a una conclusión respecto a estos dos puntos que estamos tocando. Por eso hablo de que estos eventos de la situación de Enoc y de Noé la tenemos que relacionar forzosamente con la iglesia y el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Enoc, bíblicamente hablando, Enoc representa a la iglesia de Cristo y Noé representa al pueblo de Israel. Entendamos algo: el pueblo de Israel se va a quedar en la tribulación. La iglesia no va a experimentar la tribulación, pero el pueblo de Israel sí va a experimentar la tribulación. Entonces, encontramos aquí una tipología muy característica. Enoc representa a la iglesia porque fue arrebatado y no experimentó el diluvio. Noé, aunque era salvo y temeroso de Dios, le tocó quedarse en el diluvio. Él vio la tragedia, la vivió, pero Dios le guardó. Ojo a eso. Y entonces, esto definitivamente nos lleva, hermanos, a entender algo importante. Hay, por lo general, los que estudian la teología y la escatología, hay tres posturas que se han tomado respecto al arrebatamiento de la iglesia. Hay una postura donde creemos que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Hay una segunda postura donde creen que el arrebatamiento sucede en medio de la tribulación, de la iglesia específico. Y hay una tercera postura que creen que el arrebatamiento viene después de la gran tribulación. Obviamente no hay fundamento bíblico en las últimas dos posturas. Ahorita hago una aclaración al respecto, pero lamentablemente, hermanos, tenemos nosotros, para evitar esta confusión, que ver el panorama general. Y a mi parecer atribuyo que por no ver el panorama completo del arrebatamiento se caen en esos errores doctrinales. Voy a ser específico y muy claridoso con ustedes. ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es nuestra postura? Nosotros creemos en la primera doctrina, donde definitivamente el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Antes de la tribulación. Ese es lo que creemos, esa es nuestra postura, y yo tengo una absoluta convicción de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Ahora, básicamente vamos a ver ese panorama completo, hermanos, para poder explicar el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que, básicamente, como primer punto, establecer una distinción entre lo que es la iglesia de Cristo y el pueblo escogido de Dios, que es el pueblo judío o Israel. Hay promesas y profecías bíblicas que hablan de estos dos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo de Israel, tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento, más en el Nuevo, porque déjeme aclarar algo importante. El arrebatamiento fue revelado al apóstol Pablo, no antes. No hubo profetas del Antiguo Testamento donde les fuera revelado el misterio que es la iglesia, pero sí les fue revelado el día de la ira. Ahorita voy a dar algunas bases bíblicas a este respecto, pero se ha prestado a confusión porque a veces, como hay bases bíblicas que revelan que en la tribulación va a haber gente salva, por eso muchos atribuyen que la iglesia va a estar en medio de la tribulación. Eso definitivamente no es así. Para establecer esta distinción, hermanos, me tomé la libertad de emplear 4 bases bíblicas, 2 versículos que hablan acerca de la iglesia y 2 versículos que hablan acerca de Israel, para que establezcamos esta distinción. Si leemos la Biblia sin su contexto, puede prestarse a malas interpretaciones. Quiero ir primero a Mateo capítulo 24, y voy a leer del versículo 21 al 22 para aclarar precisamente esta distinción en la cual básicamente hay confusión respecto al arrebatamiento. Pero en Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22 dice de la siguiente manera: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí está hablando de la gran tribulación Jesucristo. Y dice el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más, subrayo aquí, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué hace referencia aquí Jesucristo? Al pueblo de Israel, no a la iglesia. Por eso mucha gente lee este pasaje y dice, no, la iglesia se va a quedar en la gran tribulación. No, señor. Ahorita les daré más bases bíblicas para poder corroborar esto que les estoy diciendo. Aquí habla específicamente en su contexto del pueblo escogido de Israel. No está hablando de la iglesia de Jesús. La iglesia va a ser arrebatada. Ya le leí algunos pasajes donde decía que si nosotros somos obedientes a la palabra, seremos librados del día de la ira. Y entonces, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes van a ser librados del día de la ira? Si aquí en Mateo 24 está hablando y dice que esos días de tribulación serán acortados por los escogidos. ¿A cuáles escogidos se refiere? Y definitivamente, leyendo el contexto, es claro entender que se refiere al pueblo de Israel, no a la iglesia de Cristo. Ahora, voy a dar otra base bíblica, hermanos, a este respecto, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 8 al 10. Aquí la palabra de Dios habla precisamente no de Israel, está hablando de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, voy a leer del 8 al 10. Mire lo que nos enseña la Biblia acerca del arrebatamiento. Dice, pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Repito lo que dice aquí Pablo en el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Continúo con el verso 10. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Aquí habla de la iglesia. ¿Y dónde dice aquí que la iglesia va a estar en el día de la ira? En cambio, sí vemos el versículo anterior de Mateo 24, donde dice que Israel sí va a estar en la gran tribulación. ¿Y por qué van a estar en la gran tribulación? Porque rechazaron a Jesús, mataron a Cristo cuando Él vino a predicar el evangelio de la salvación. Otra historia se hubiera escrito si hubieran aceptado el evangelio. Pero no fue así. Dios no deja las cosas así inconcretas. Él tiene ya un plan preestablecido en su omnisciencia. Y tiene un plan para Israel, pero también tiene un plan para la iglesia. Quiero mencionar otros 2 textos alusivos a este punto que estamos tratando. Voy a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 1,
verso 10. Mire lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice la palabra de la siguiente manera: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿Pablo era judío? Sí, era judío, pero ojo a esto, era un judío convertido al Señor. Las profecías de la gran tribulación es para aquellos judíos que no aceptaron a Cristo. Y déjeme decirle, va a haber judíos que aún en la gran tribulación van a rechazar el evangelio, van a rechazar a Jesús. Y es definitivamente algo que va a suceder. Pero aquí, ¿de quién está hablando? Obviamente habla de la iglesia, no está hablando del pueblo de Israel, habla de la iglesia de Jesucristo. Pero el siguiente texto que quiero leer, donde habla específicamente de Israel, lo encontramos en Jeremías capítulo 30, verso 7. Voy a ir a Jeremías capítulo 30, versículo 7, hermanos. Aquí habla acerca de la gran tribulación. Mire lo que dice. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Se refiere aquí al día de la ira. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Repito, tiempo de angustia para Jacob. Los que estudiamos escatología entendemos que cuando habla del tiempo de angustia para Jacob, se refiere a Israel. Porque Jacob, recordemos, es quien se le cambió el nombre en Peniel con el ángel, que con Jesucristo le puso: ya no te llamarás Jacob, te vas a llamar Israel. Y entonces, aquí dice que será librado. ¿A qué se refiere? Que va a ser guardado. Hace 8 días, cuando leía Isaías 26, y ustedes lo pueden indagar, compartí el versículo donde decía: por un poco, escóndete tantito, te voy a guardar. Y es lo que va a pasar con el pueblo judío convertido. Va a ser guardado, va a estar en medio de la tribulación, como Noé estuvo en medio del diluvio, pero estuvo en la barca y sobrevivió al diluvio. De igual manera, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, va a sobrevivir a la gran tribulación, porque Dios va a guardar ese pueblo y se va a convertir. Obviamente los que crean en Jesucristo. Pero esto, hermanos, es un planteamiento donde nos lleva a una realidad que es importante tener en cuenta. Ahora, quiero que vayamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a explicar este pasaje que ahora que me puse a indagar y a preparar esta predicación me quedó claro. Y quiero compartir con ustedes una confusión que había inicialmente conmigo en este pasaje. Es un pasaje muy interesante porque habla acerca del arrebatamiento, de la venida, de la tribulación. Menciona cosas muy profundas en estos cortos versículos, y lo cual quiero aclarar, y con gusto aclaro, porque a mí me dio luz al poder analizar exegéticamente este pasaje. Mire lo que dice la palabra. Voy a leer del verso 1 al 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí me detengo. Fíjense bien lo que descubrí. En el verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Aquí me detengo. Aquí, si se dan cuenta, está hablando de 2 eventos. Por eso yo no lo comprendía. Pero me doy cuenta literalmente de que está hablando. Encuentro una conjunción y esa conjunción me ayudó a dar luz. Porque aquí el apóstol Pablo está hablando primeramente de la venida del Señor, o sea, su segunda venida, y dice: y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento. No está hablando de un mismo evento.
está hablando de dos eventos diferentes en el mismo versículo. Por eso estoy haciendo la aclaración. Está hablando de la venida del Señor, pero también de nuestra reunión con Él. Esa ahí de conjunción establece que está hablando de dos cosas diferentes. Ahora, menciona el 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así como en el versículo 1 menciona dos eventos, también en el 3 habla de dos antecedentes o dos acontecimientos que preceden a estos dos eventos. La apostasía precede al arrebatamiento, pero la manifestación del hombre de pecado precede la segunda venida de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo es importante este pasaje? Y nos da luz respecto a cuál es la postura de la iglesia, cuál es nuestra postura con respecto a... Ya nos queda claro, ahorita estamos viviendo la apostasía. ¿Y en qué consiste la apostasía? Que muchas iglesias, hay mucha falsa doctrina hoy en día, la ha habido desde Génesis, pero nunca con tanto apogeo como hoy en día. Hay muchas mega iglesias que de alguna manera incluso inventan sus propias doctrinas. Esto se está cumpliendo proféticamente, hermanos. Dios lo vio venir, Dios lo predijo y dijo, el hombre va a apostatar de su fe, y se está viendo hoy en día. Hoy en día la mayoría de iglesias evangélicas están apostatando de su fe. Es tremendo esto, pero es una realidad viviente, y aquí lo predijo Pablo en Tesalonicenses. Va a venir la apostasía antes del arrebatamiento, pero también después del arrebatamiento se va a manifestar el hombre de perdición, y ese hombre de perdición es señal de que Cristo va a venir por segunda vez. Entendamos cronológicamente estos eventos, y tenemos que discernir espiritualmente esto que revela la palabra en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 3. Con esos 3 versículos ya nos da un panorama más claro para precisamente esta confusión que hoy en día existe en la mayoría de iglesias evangélicas, que se atreven a afirmar que la iglesia va a estar en la gran tribulación. No, hermano, eso es una herejía terrible. Definitivamente no hay fundamento bíblico para creer eso. Pero ahora, entendamos algo. La tribulación es el principal punto de referencia que podemos relacionarlo con el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación o el día de la ira de Dios. Entonces aquí, hermanos, si básicamente podemos comprender eso, hay una pregunta que hacer. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo va a suceder? Hay 2 pasajes que encuentro yo en la palabra para explicar esto. Y así concretamente, hermanos, quiero ir primeramente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos, del versículo 13 al 18. Ahí explica la Biblia cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Estoy aclarando. Mire lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya han muerto desde el Génesis hasta ahorita, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Habla de los que duermen, pero dentro de los que duermen hay 2 categorías, los salvos y los no salvos. Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ojo a esto, el orden. Primero los muertos resucitan. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Recuerdan cuando leí inicialmente Efesios 5 del 25 al 27? Bueno, en el 26 habla de que Él preparó a su iglesia, está preparando a su iglesia. Y yo tengo una pregunta, hermano. ¿Estás puro, sin mancha? Dirás,
por lo menos soy digno de ser arrebatado? ¿O eres un tibio? Tú lo sabes y Dios lo sabe. Pero aquí está claro el mensaje. Primero, en el arrebatamiento, y déjeme decirle esto va a suceder en cuestión de milésimas de segundo. Esto es de milésimas de segundo, no como la gran tribulación. La gran tribulación va a durar 7 años. Pero el arrebatamiento es cuestión de milésimas de segundo. ¿Se imaginan? Traten de imaginar el escenario, hermanos, del arrebatamiento. Yo, por ejemplo, estoy aquí y de repente, aquí se queda mi ropa. Porque ahorita voy a compartir 2 Corintios respecto a lo material, inmaterial, lo corruptible, incorruptible. Y los que se quedan y dicen, oye, ¿qué pasó? Y ya he compartido esto. Los medios de comunicación que son instrumentos de Satanás, terrenalmente hablando, van a decir que la mayoría de la humanidad fueron secuestrados por ovnis. Y la gente lo va a creer. Como la gente está creyendo muchas cosas que no debe de creer. Porque Él es el príncipe de la potestad del aire. Pero aquí cuando suceda esto, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estamos vivos seremos transformados. Eso lo explica Pablo en otro pasaje que quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer del versículo 51 en adelante, o específicamente del 51 al 53. Mire lo que revela la palabra. Voy a leer del 51 al 53. He aquí os digo un misterio. Ojo a eso, la palabra misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos van a morir, pero todos seremos transformados, tanto los que mueren como los que no mueren. Ahí es lo que está explicando Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se dan cuenta? Aquí en estos 3 versículos está revelando el apóstol Pablo cómo va a ser el arrebatamiento. Y eso que de alguna manera no me metí con el contexto, porque definitivamente el contexto, por ejemplo, en el verso 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y es donde dice aquí el misterio. Por eso yo, en la condición física que estoy, yo no puedo ser arrebatado. Para el arrebatamiento y estar en las nubes donde me reciba Jesús, ya en ese momento de que aquí me voy y estoy en las nubes, que es cuestión de milésimas de segundos, ya voy a tener un cuerpo glorificado, ya voy a ser transformado, como de igual manera los que murieron. Pero este arrebatamiento es inminente, va a suceder, y aquí explica la palabra cómo va a suceder eso. Por eso es importante, hermanos, que tengamos plena conciencia de este acontecimiento donde la verdadera iglesia de Cristo espera día tras día. Yo te pregunto, hermano, hermana, en tu cristianismo, en tu caminar en Cristo, ¿en qué piensas todos los días? ¿Estás pensando en cómo alimentar tu egoísmo, cómo alimentar tu carne o cómo alimentar las cosas materiales? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En lo terrenal? Mira nada más la pandemia, ¿qué esperanza te queda? Nomás un virus y arruina tu vida, arruina tu economía, tus riquezas. Es más, hay tanta revelación de la palabra en los últimos tiempos que en la gran tribulación todo el dinero del mundo va a ser tirado a la calle. Así literalmente lo escribe la palabra, porque el dinero no va a valer nada. Entiéndeme. Si te afanas por riquezas materiales, eso no te va a ayudar nada en la gran tribulación. Eso no te va a ayudar para nada en el reino de los cielos. De nada te va a servir. Si no, lee Lucas 16 cuando habla del rico y Lázaro. Toma conciencia, hermano. Este mensaje es con el propósito de que tomemos conciencia, de que reaccionemos, de que te pellizques, hermano, hermana, y digas básicamente, ¿qué estoy haciendo de mi vida? El tiempo se acaba, el reloj sigue corriendo. Ya estamos en la apostasía. Vienen los últimos tiempos. Por eso es importante que seamos conscientes, hermano, de esta revelación de la palabra. Por eso si hablamos de cómo será el arrebatamiento, aquí lo explican estas 2 palabras. La palabra iglesia, hermanos,
Hay una evidencia muy clara. Yo he leído el libro de Apocalipsis, pero si usted es observador al leer el libro de Apocalipsis, se dará cuenta, hermanos, que los primeros 3 capítulos de Apocalipsis hablan de la iglesia. Pero a partir del 4.º capítulo, así literalmente, desde el 4.º hasta el capítulo 20, 22 de Apocalipsis, ya no se menciona más la palabra iglesia. Si lo vemos desde la perspectiva teológica, eso también es una característica muy importante donde podemos comprobar que en los juicios de Dios desde el 4 hasta el 18, porque ya en el 19 ya viene Jesús a hacer justicia de una manera definitiva, pero ya no se menciona más a la iglesia para nada en el Apocalipsis. Los únicos capítulos que hablan de la iglesia es del 1 al 3. Y dígame, en el 1 al 3, ¿hay alguna tribulación? No, para nada. Esa es una evidencia clara y contundente de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Nosotros nada tenemos que ver aquí. Mientras allá estamos en las bodas del Cordero, mientras allá estamos en el tribunal de Cristo siendo premiados, gozándonos con el Señor, aquí terrenalmente en la tribulación, los moradores de la tierra, los que rechazaron el evangelio, van a pasar un infierno terrible. Y esto no es nada lo que les espera en el lago de fuego eterno. ¿Cómo es posible que la gente no recapacite y se ponga a pensar, si me muero, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar? O si es arrebatada la iglesia y me quedé, déjame decirte, yo lo veo desde mi muy particular punto de vista, lo veo como una segunda oportunidad que Dios le da a los tibios, a los que algo tuvieron que ver con el cristianismo, a los que algo tuvieron que ver con el evangelio, pero que nunca se convirtieron. Y me atrevo a decir, es una experiencia muy personal, que por ello Dios está dando una segunda oportunidad a la gran tribulación, establece a los 144,000 que prediquen el evangelio en medio de la tribulación, y va a haber gente convertida. Y esos escogidos, esos salvos que reciben a Cristo en plena tribulación, van a ser guardados, y algunos van a ser decapitados, porque ellos no se van a dejar poner la marca de la bestia. Olvídese de eso. Va a venir el anticristo con sus ejércitos y va a venir a casa por casa y va a decir, tú, oye, te pongo la marca de la bestia para que puedas comer y comprar. Y él va a decir, no. Primero está mi fe en Jesucristo. Agárrenlo. Y a la guillotina, como tradicionalmente en Francia se hacía en siglos pasados. Porque habla de la guillotina la palabra. Tomen en cuenta, hermanos, no ignoremos la palabra, conozcamos, indaguemos, escudriñemos las escrituras. Jesús mismo dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es un error garrafal. El peor error que un ser humano puede cometer en su vida es ignorar a Jesucristo. Ese es el error más grave y el más, de la que trae más terrible consecuencia. Ahora, hermanos, básicamente, la Biblia, y con esto quiero concluir, la palabra de Dios registra 7 arrebatamientos. Si vemos el orden cronológico de estos 7 arrebatamientos, hermano, cronológicamente hablando, el arrebatamiento de la iglesia va a ser el 6º arrebatamiento. Fijémonos en el orden. Ya leímos Génesis. En el primer arrebatamiento fue Enoc. Segundo arrebatamiento, Elías. Tercer arrebatamiento, Jesús. Recordemos que hubo más de 500 testigos que lo vieron arrebatado, vieron ascender al cielo. Hechos 1 lo revela. Más de 500 testigos vieron a Jesús ascender y los ángeles le dijeron, así como lo vieron ir, va a venir nuevamente. Y habla de la segunda venida cuando está profetizando eso estos ángeles. Después hablamos de Felipe. Felipe que predicó a un etíope. Y aquí hay algo característico en el arrebatamiento de Felipe. No fue un arrebatamiento básicamente celestial. Fue un arrebatamiento terrenal. Entendámoslo. Es más, les voy a leer rápidamente la base para que puedan comprender algo importante. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. En Hechos 8, si no me falla la memoria, hermanos,
En Hechos 8, mire lo que menciona. Y a veces pasamos por alto estos versículos, hermanos, pero nos revelan cosas importantísimas para nuestra fe. Mire lo que revela la palabra cuando habla de Felipe y el etíope. En el 39 y 40 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Dice el 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sí se dan cuenta que hay una distinción respecto a los demás arrebatamientos? Porque este arrebatamiento, podríamos decir, fue como una especie de, permítame la expresión, teletransportación de una ubicación geográfica a otra. Pero a fin de cuentas fue un arrebatamiento que hizo el Espíritu en Felipe. Ahora, menciono el quinto arrebatamiento, que fue el de Pablo. Pablo, y lo revela en 1 Corintios 12, en 2 Corintios, 12, habla. También fue muy característico el arrebatamiento de Pablo. Me llama poderosamente la atención, porque tanto Enoc como Elías, Enoc y Elías fueron arrebatados. Enoc se lo llevó Dios. Elías a través de un carro de fuego se lo llevaron con ángeles. Es tremendo esto. Jesús pues ascendió con los ángeles y al cielo y lo vieron testigos. Pero encontramos que en Pablo fue un tipo de arrebatamiento espiritual, no fue corporal. Porque él mismo lo afirma, si leo aquí rápidamente en 1 Corintios 12:2, mire lo que dice. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. O sea, Pablo antes de morir fue arrebatado al cielo, regresó a su cuerpo, y después falleció como cualquier otra persona, pero él experimentó un arrebatamiento. ¿Cuál es entonces el sexto arrebatamiento? El que viene de la iglesia. ¿Y cuál es lo característico? Que este arrebatamiento es el único arrebatamiento colectivo que registra la palabra de Dios. O sea que cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos, entendamos algo importante. Va a haber millones, porque yo creo en Dios de que aunque hay falsa doctrina y hay una apostasía terrible, va a haber muchísimos cristianos que tengan una fe sincera en Cristo y que realmente amen y busquen la presencia del Señor. Yo quiero apostar a eso, pero déjeme decirle, van a ser como Enoc y como Elías, los que no mueran. Y entonces la iglesia completa va a ser arrebatada. Ahora déjeme aclarar algo importante. Mencioné inicialmente que algunos tenían la postura que afirmaban de que iba a haber un arrebatamiento en la tribulación. Déjeme confirmar algo. Sí va a haber un arrebatamiento en medio de la tribulación. Eso sí. Pero ni va a ser Israel, ni tampoco va a ser la iglesia. La única base bíblica que yo encontré de un arrebatamiento en medio de la tribulación es de los dos testigos. Y les voy a dar la base bíblica de Apocalipsis, capítulo 11, verso 12. Mire lo que revela la palabra en Apocalipsis, un capítulo muy interesante del Apocalipsis. Apocalipsis 11, 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Si leen el contexto de este pasaje, obviamente está hablando de los dos testigos que vienen a testificar y van a ser un dolor de cabeza y una piedra de tropiezo para los moradores de la tierra. Aclaro, los que se quedan en la tribulación, bien malos como ellos solos, y que acarrean condenación en sus almas. Es interesante este capítulo, no voy a ahondar en detalles, pero aquí definitivamente dice que vieron cómo ellos, después de que los mataron, resucitaron y fueron arrebatados. Entonces, obviamente faltan 2 arrebatamientos por suceder. Ya sucedieron 5 que están registrados en la palabra del Señor. Pero quiero concluir, hermano, básicamente estableciendo una distinción entre estos 2 eventos, lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús, porque mucha gente se confunde también en ese sentido. Entendamos algo. Así como para la resurrección hay un tiempo distante de 1000 años,
Para el arrebatamiento hay un tiempo distante de 7 años entre el arrebatamiento y la segunda venida, porque la gente se confunde mucho en ese sentido. Quiero concluir haciendo esta aclaración importante. Voy a hablar por una parte del arrebatamiento de la iglesia y voy a hablar por otra parte de la segunda venida, para que no confundamos los eventos. Porque, primer característica, están distantes uno del otro de 7 años. Primero, Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento. En la segunda venida viene a defender a Israel al final de la tercera guerra mundial o la guerra del Armagedón. ¿Se dan cuenta la distinción? Esa es la primera distinción. La segunda, Cristo recibe a su iglesia en las nubes. O sea, Cristo no va a pisar tierra en el arrebatamiento. Pero en cambio, en su segunda venida, todo ojo lo verá. Claramente lo dice Apocalipsis 1:7. Lo dice de esa manera. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando Cristo venga por segunda vez, sí, va a ser demasiado tarde. ¿Cuántas personas, seres humanos, dirán, me predicaron y no hice caso? Ya va a ser demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde. Pero aquí dice, para distinguir, no confundan arrebatamiento con segunda venida. En el arrebatamiento, Él no va a bajar a la tierra. Va a estar en las nubes esperando a su novia y la va a recibir en el reino de los cielos. Perdón, en las nubes va a recibir a la iglesia arrebatada. Aquí en la segunda venida, Él va a bajar con la iglesia. Ya en la segunda venida, después de 7 años terrenales, que allá en la eternidad no hay tiempo medible, entonces vamos a descender con Él, pero vamos a venir a gobernar el milenio con Él y a reinar con Él. En Apocalipsis 4:4 menciona y habla acerca de 24 sillas, 24 tronos, 24 coronas que representa la iglesia. Para eso, entendámoslo, si hablamos de la gran tribulación, la iglesia ya va a estar en el reino de los cielos. Entonces, esto nos ayuda a tener luz, a ver con claridad lo que nos revela la palabra. Otra característica del arrebatamiento es que sucederá en un abrir y cerrar de ojos, como lo explicamos en Corintios y como lo explicamos básicamente en Tesalonicenses. Pero si hablamos de la venida del Señor, eso va a ser un proceso lento. Va a venir Jesús, va a pelear contra todas las naciones que se enfrentan a Israel, los va a destruir. El anticristo de alguna manera va a ser junto con el profeta enviado al lago de fuego y Satanás va a ser atado, va a suceder muchas cosas. Entonces va a ser un proceso lento. La cuarta característica en el arrebatamiento, libera a la iglesia de la tribulación. Y aquí, al final de la tribulación, Cristo viene a juzgar las naciones y viene con su iglesia para regir con vara de hierro a las naciones. Y Él regresa a establecer el reino milenial con la iglesia. Y básicamente en el arrebatamiento, con eso concluyo, participan solamente los creyentes. Vamos a hacer una oración en gratitud a Dios y espero que esta predicación, hermanos, les haya dado luz acerca de este evento por el cual día con día nos esmeramos, toleramos, leemos Biblia, oramos, evangelizamos, porque creemos en este evento que vamos a estar un día con el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por la revelación que nos has dado en esta tarde. El anhelo de mi corazón es que hayas cumplido el propósito a través de esta predicación para honra y gloria tuya, Señor. Permite que cada oyente de esta predicación reflexione y recapacite. Es mi petición en cada predicación, Señor,